encontrar grandes elaboraciones. Roberto ya mencionaba que está escrito inclusive en términos anecdóticos para plantear problemas. Y es más que un libro de economía porque toca aspectos, si tú quieres, tangencialmente de nuestro proceso político. Entonces, cuando tú mencionas esa frase, yo estoy vinculando el desempeño de la economía y el desarrollo político. Tú vas a encontrar en las primeras partes donde se dice, si no recuerdo mal, porque lo he leído, he releído y reescrito infinidad de veces, que al menos tu servidor era parte de esa generación de profesionales que El Salvador, con el nuevo modelo económico, que no era lo que nosotros pensamos en usar, neoliberal o orientado al mercado, y con el advenimiento de la paz, El Salvador estaba en un momento ideal para su transformación. Una clase política consciente de la historia, con un sector empresarial comprometido con el futuro del país y también con la historia, pues como que había... El 89. Sí, había una simbiosis. Pero con una población en muy malas condiciones. Bueno. Yo, por ejemplo, cuando tú hablas aquí de Chile, yo comparaba un poco, trataba de decir, bueno, porque pareciera que el libro dice que en Chile fue posible y aquí no fue posible. Sí, pero en Chile al 89, antes que empezara los gobiernos de concertación, incluso antes de Pinochet, Chile tenía índices de su población, uno de los más altos en educación, uno de los más altos en salud, o sea, tenía una población estupendamente buena para aplicar un modelo. Y aquí el 89 teníamos una población muy mala porque después de la guerra nos dejó con peores índices de salud, con peores índices de educación, con peores índices de todo para afrontar un desarrollo. Mira, ahí hay referencias bastante frecuentes a los casos de los llamados tigres asiáticos. Singapur, Malasia, Hong Kong, Taiwán, no eran países más desarrollados que El Salvador en los años 50. Y se mencionan ahí que fueron los que sirvieron de referente para conceptualizar el modelo. Y es más, cuando yo toco también la vertiente política, dice, bueno, estos países progresaron, se abrieron, pues lo hicieron bajo regímenes dictatoriales. Nosotros nos ilusionamos con el cambio potencial porque creíamos que lo podíamos hacer en democracia, lo diferente. Y por eso se menciona el caso chileno. Pero aquí cerca, yo te puedo decir que tenemos el caso de Costa Rica, que en los planteamientos de nada yo siempre lo ponía cuando intervenía bastante en las formulaciones. ¿Y cuál es la diferencia? Yo te garantizo, y se había puesto eso y por una omisión quizás de última hora, que hace 20 años nosotros no nos imaginamos que Costa Rica y Panamá aquí cercanos podían estarse convirtiendo en los tigritos del continente americano. Y nosotros, francamente, seguimos bastante rezagados. Entonces, cuando hablamos de que no tenemos mano de obra capaz, que de la pobreza, precisamente, eso era lo que aspirábamos, aquellos que creíamos en un destino mejor de este país. Y por eso las referencias a Chile son importantes. Yo siempre dije, por ejemplo, los orígenes del modelo chileno son en la administración de uno de los dictadores más odiados, quizás, o venerados en América Latina. Es más, hay referencias que el modelo neoliberal, de aquello que Reagan llamaba la magia del mercado, no fue invención de Thatcher, ni fue de Reagan. Anteriormente estaban los Chicago Boys, ¿sí?, en Argentina, que fueron francamente los impulsores de un nuevo modelo económico. Y lo importante es que ese modelo siguió, consolidó la democracia, y por eso también hacía referencia al evento del domingo, que Piñera dice que no va a cambiar en lo esencial, ¿verdad?, de derecha después de 20 años de centro izquierda. Entonces, cuando se plantea el caso salvadoreño hay que ponerlo en su contexto, porque nuevamente, ahí, por ejemplo, hay hipótesis que están planteadas a la apertura comercial, que nosotros a partir de la eliminación de la protección arancelaria íbamos a hacer una economía pujante como la de los países asiáticos. Mentiras, el coeficiente de exportación en relación al PIB más bien se ha reducido. Lo que ha aumentado el coeficiente de importaciones a PIB.
Lo que ha hecho la diferencia y que también está planteado era sustituir, y valga la redundancia, sustituir el modelo de sustitución de importaciones por un modelo de exportaciones. Pero ahí está validada las tesis centrales de que esa contradicción que planteaban los teóricos no se dio en la realidad. Las exportaciones de El Salvador han estado siendo jalonadas, lideradas por las exportaciones al mercado común centroamericano. Inclusive, entonces, te llevo al plano de que los grandes tratadistas del comercio internacional, por lo menos que vinieron, se le invalidaron con la forma como se fue decantando la economía del país. Vamos a ver un corte y obviamente quedan preguntas importantes por hacer. Yo diría que la principal es que falló en todo esto, porque obviamente está claro que algo falló. No logramos en 20 años lo que se esperaba, ¿no? Y ahí viene el desencanto. Pero, ¿qué parte fue la que falló? ¿Qué es lo que no se hizo para poder lograr tener hoy día un país en mejor condición económica? Es la pregunta que volveremos a hacerla después del corte. Ya volvemos. Bueno, obviamente uno está al corte comercial y sigue hablando del tema, digamos, ¿cierto? Y que es un tema interesante y que es un tema apasionante, porque cuando estamos hablando 20 años perdidos, 20 años para algo, ¿cuál es tu percepción de estos 20 años que Juan Héctor llama de la ilusión al desencanto? Yo creo que, mira, una de las cosas que tiene el mérito de este libro es que es una persona que yo, por cierto, en mis comentarios que le hago al libro, utilizo una frase bíblica, ¿verdad?, de una persona que estaba en el mundo empresarial pero sin pertenecer a él. Es decir, alguien que pudo ver más allá, digamos, del catecismo